La caída y fuga de Batista en enero de 1959 fue un suceso raro, pero no único en la violenta historia de Cuba. En agosto de 1933, 26 años antes, otro dictador militar, el general Gerardo Machado, también había huido del país tras una cruenta revolución armada impulsada por los estudiantes y las clases medias, secundada en la fase final por el ejército. Incluso fue al calor de esos hechos y en la cresta de aquella revolución que surgió Fulgencio Batista como un meteoro. De joven y humilde sargento taquígrafo, pobre y mestizo, había pasado primero a coronel y luego a general y hombre fuerte de la República, presentándose como un líder de izquierda, muy cercano en su momento a los comunistas, aunque capaz de entenderse muy bien con los norteamericanos y de reorganizar el desorden institucional que existía en el país. Operación que duró aproximadamente 7 años, desde 1933 hasta 1940. En ese año, en 1940, se aprobó una constitución democrática que no permitía la reelección y Batista fue elegido presidente legítimo. Como madre, como esposa, como hija, queremos a Batista presidente. Sin embargo, el grueso de la sociedad, producto de los esquemas revolucionarios de la época, comenzó a acercarse a un movimiento de masas de corte socialdemócrata, llamado Partido Revolucionario Cubano Auténtico, que manejaba una retórica antiamericana y anticapitalista, dirigido por un médico llamado Ramón Grau San Martín. En 1944 y 1948, en 2 elecciones consecutivas, ese partido auténtico ganó limpiamente los comicios y parecía que una democracia de centroizquierda o socialdemocracia, entonces en América Latina utilizaban la denominación izquierda democrática, se había estabilizado en el país. Precisamente fue el segundo de estos 2 gobiernos auténticos, legítimamente presidido por el doctor Carlos Príos Ocarrás, el que fue derrocado por Fulgencio Batista. Hay que destacar que Batista tiene su momento estelar en la historia de Cuba en 1940, cuando él patrocina la constitución liberal del 40, una constitución orgullo de Cuba, y en el 44 traspasa el poder pacíficamente a los auténticos, a Grau. Ese es el momento estelar de Batista. Pero el 10 de marzo marca uno de los momentos más terribles de la historia de Cuba. En efecto, en 1952, poco antes de las elecciones pautadas para ese año, donde según las encuestas de la época hubiera ganado el Partido Ortodoxo, un desprendimiento de los auténticos, Batista, que era un candidato prácticamente sin ningún apoyo popular, dio un golpe militar, el segundo de su vida, e interrumpió el curso democrático del país, abriendo con ello la puerta a la aventura revolucionaria. Otro atentado dinamitero tiene lugar en el túnel que une las dos riberas. Poco después comenzó la insurrección para desalojarlo del poder, más o menos como había ocurrido contra Machado un cuarto de siglo antes. Atentados terroristas, ataques a cuarteles, asesinatos de militares, conspiraciones políticas y una severa crítica al gobierno en los medios de comunicación. A todo esto respondió la dictadura de Batista con asesinatos selectivos, torturas a los detenidos y censura y persecución a los periodistas y políticos críticos. Fidel Castro llega a una sociedad que está buscando a alguien como Fidel Castro. Se crea esta mitología después de la Guerra de Independencia. La revolución, de acuerdo con la historia que nos fueron tejiendo, quedó frustrada cuando la intervención americana. Fue dentro de ese clima donde surgió Fidel Castro, como uno de los cabecillas de la insurrección, primero atacando sin éxito el cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, y tras pasar 2 años en la cárcel y luego un breve exilio en México, creando un movimiento guerrillero en las montañas de Sierra Maestra, tras desembarcar en la isla en diciembre de 1956, junto a unos pocos seguidores que se atrevieron a acompañarlo en la aventura y casi fueron aniquilados a poco de arribar a las costas cubanas. ¿Quién era Fidel Castro? Era un abogado joven, violento y carismático,
acusado a finales de los años 40 de crímenes políticos e intentos de asesinato en la etapa democrática de Cuba, aunque nunca lo condenaron en los tribunales. Se sabía que era confusamente radical y audaz. ¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia madriguera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuentas. Y somos nosotros, el directorio revolucionario, los que en nombre de la Revolución Cubana hemos dado el tiro de gracia a este régimen de oprobio. Fidel acabó imponiendo la línea dura, la lucha armada como única estrategia válida y patriótica. No obstante, el golpe definitivo contra Batista, como le había ocurrido a Machado en 1933, fue la pérdida del apoyo de Estados Unidos. En abril de 1958, el gobierno republicano de Ike Eisenhower, presionado por una hábil campaña de los exiliados cubanos, decretó un embargo de armas al gobierno de Batista para obligarlo a buscar una solución política a la guerra desatada en el país. Pero las consecuencias, no obstante, fueron otras. En lugar de precipitar una salida pacífica al conflicto, Washington provocó o aceleró el triunfo de los insurrectos. Los jefes de las Fuerzas Armadas interpretaron correctamente que Batista había perdido el favor de los americanos y dieron por sentado que era un régimen condenado a muerte. Así que surgieron conspiraciones y comenzaron a establecer relaciones secretas con Fidel Castro. Batista lo supo y, convencido de que estaba rodeado de traidores, decidió escapar de Cuba exactamente como había hecho el general Machado en 1933, y por más o menos las mismas razones. Cuando huyó del país, el 90% de las Fuerzas Armadas y el 95% del territorio teóricamente seguían bajo su control. Pero él y su gobierno estaban profunda e irremediablemente desmoralizados. Por eso perdieron el poder. El total de muertos de ambos bandos, gobierno y oposición, a lo largo de los 6 años de lucha, fue de 2.771 víctimas, y la mayor parte de ellas ocurrieron en las ciudades y no en las montañas. Sin duda se trataba de un número alto de caídos en combate o ejecutados, pero infinitamente menor que los habidos en las guerras revolucionarias de El Salvador, Guatemala o Nicaragua. Una vez ocupada la Casa de Gobierno, el verdadero Fidel Castro comenzó a mostrarse a los cubanos y al mundo. Supuestamente, la revolución se había llevado a cabo para restaurar la democracia y las libertades individuales garantizadas en la Constitución de 1940 y conculcadas por Batista. Pero Fidel Castro, que había asegurado varias veces que no era comunista, muy rápidamente, en apenas 2 años, comenzó a confiscar las empresas privadas nacionales y extranjeras, se acercó a los soviéticos, atacó a Estados Unidos con gran vehemencia, nacionalizó sin compensación las propiedades de las compañías nacionales y extranjeras, muchas de ellas pertenecientes a norteamericanos y españoles, se apoderó de los medios de comunicación y estableció un gobierno de partido único. ¿Por qué lo hizo? Fundamentalmente porque desde sus años universitarios Fidel Castro había desarrollado simpatías por las ideas comunistas y un odio sin límites contra Estados Unidos. Esa tendencia se había reforzado a partir de su contacto en México en 1956 con el argentino Ernesto Guevara, conocido como el Che, también de convicciones comunistas, doctrinariamente mejor formado que Fidel en el marxismo, y los dos, además, recibían el aliento de Raúl Castro, hermano menor de Fidel, afiliado a las Juventudes Comunistas Cubanas desde 1953, aunque sin demasiado interés en las cuestiones teóricas del marxismo. No es verdad, pues, que Fidel Castro se arrojó en brazos del comunismo por la hostilidad norteamericana. El propio Fidel Castro se ha encargado 100 veces de desmentir esa hipótesis, aclarando que él es un revolucionario con convicciones, no un aventurero. Él tenía la capacidad de leer a Marx y a Lenin y suscribir sus ideas, como cualquier otra persona educada de la izquierda. Y con entera confianza, soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida.
realidad, el embajador norteamericano en La Habana, nombrado tras el triunfo de la revolución, Philip Bonsall, llevaba instrucciones de forjar las mejores relaciones posibles con una revolución que, pensaban en Washington, sería nacionalista y estatista, como lo había sido la mexicana de 1910 y la boliviana de 1953, pero no necesariamente comunista. Al fin y al cabo, en aquella época la sociedad norteamericana estaba bajo la influencia de las ideas keynesianas y en Estados Unidos eran muchos los que veían con simpatías una mayor intervención del Estado en los asuntos económicos. Es verdad que los gobiernos de Eisenhower y Kennedy decretaron serias restricciones al comercio entre los dos países, conocidas como el embargo, pero esas medidas fueron el resultado de las confiscaciones sin compensación de las propiedades norteamericanas y del acercamiento de La Habana a Moscú, y no la causa del comportamiento socialista de Fidel Castro. Fidel Castro además tenía otros argumentos y razones para abrazar el comunismo. Sentía un profundo desprecio por el multipartidismo. Para él, la confrontación política era politiquería, y los políticos de la República unos tipos corruptos a los que debía erradicarse. Por otra parte, el comunismo le daba la coartada perfecta para establecer una dictadura personal interminable. Así entiende nuestro pueblo sus deberes. Basada en la hegemonía de un partido único controlado férreamente por él desde la cúspide, y le entregaba además una metodología de gobierno y una forma muy eficaz de organizar la policía política y los órganos represivos, como se había demostrado en la URSS y en el este de Europa. ¿Cómo Fidel Castro y un puñado de seguidores fanáticos pudieron llevar a los cubanos a una dictadura marxista-leninista y colocar al país en la órbita soviética si los comunistas apenas tenían simpatías en la sociedad y jamás alcanzaron el 5% de apoyo electoral? Eso pudo ocurrir porque los cubanos en general, aunque distaban mucho de tener simpatías por los comunistas, tampoco sentían mucho respeto por las instituciones republicanas, tal vez porque la clase política tradicional había dado muestras de muy poco respeto por el imperio de la ley. Los cubanos se llamaban revolucionarios y esperaban ansiosamente a que un líder bien intencionado, rodeado de otros como él, establecieran en el país el reino de la justicia y la equidad. Tenemos otro problema que es la necesidad de un guía, la necesidad de un Mesías, en poner nuestro futuro en manos de un hombre predestinado que conoce todos los caminos, que sabe todas las respuestas. Ese Mesías era Fidel Castro y sus apóstoles eran los barbudos que lo obedecían, de manera que una buena parte de la sociedad se entregó en sus manos sin medir las consecuencias de ese acto de fe ciega en el caudillo venerado. Naturalmente, en los primeros años hubo una gran resistencia popular a la entronización del comunismo en Cuba, con alzamientos campesinos generalmente protagonizados por guerrilleros que habían luchado contra Batista, y una invasión de exiliados en abril de 1961, auspiciada por el gobierno norteamericano, unos 1.500 hombres que desembarcaron por Bahía de Cochinos en el sur de Cuba y fueron derrotados en 48 horas. Pero Fidel Castro, a base de mano dura, leyes draconianas, numerosos fusilamientos, una gran determinación y mucho armamento soviético, logró sortear todos esos obstáculos iniciales, se apoderó del aparato productivo, encarceló o puso en fuga a la mayor parte de sus adversarios, consiguió liquidar a la oposición y consolidó la dictadura. A mediados de la década de los 70, casi 20 años después del triunfo revolucionario, todavía había en la cárcel unos 40.000 presos políticos. Se habían llevado a cabo unos 7.000 fusilamientos y más de 1 millón de personas se habían exiliado. Por supuesto, nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda soviética. Moscú vio en la Revolución cubana una oportunidad de conseguir un aliado situado a pocos kilómetros de Estados Unidos, lo que le daba una gran fuerza dentro de los esquemas de la Guerra Fría. Así que, además de armar y adiestrar a las Fuerzas Armadas cubanas, a partir de mediados de 1961,
comenzó a desplegar en la isla unos 40.000 soldados y oficiales soviéticos, mientras colocaba sigilosamente misiles atómicos capaces de destruir en pocos minutos las principales ciudades norteamericanas. Descubiertos estos cohetes en octubre de 1962 por la inteligencia norteamericana, el gobierno de John Fitzgerald Kennedy decretó el bloqueo marítimo de Cuba y le exigió a Moscú la retirada de ese armamento, cosa a la que se avino Nikita Khrushchev, entonces primer ministro de la URSS. Sin embargo, como parte de la negociación que puso fin a esta peligrosa crisis, la Casa Blanca aceptó no invadir a Cuba directamente ni permitir que otra nación latinoamericana lo hiciera, al tiempo que retiraba de Turquía unas cuantas docenas de cohetes con cabeza nuclear. Si la fallida invasión de Bahía de Cochinos de abril de 1961 había provocado el fin de la resistencia armada cubana contra el comunismo, el acuerdo Kennedy-Khrushchev de octubre de 1962 tuvo el efecto de garantizar que Estados Unidos no intentaría liquidar violentamente al gobierno de Castro. El gobierno cubano desde entonces tuvo vía libre para crear una sociedad comunista prácticamente sin oposición. ¿Cómo se hizo? En octubre de 1960 se produjo la confiscación y estatización de todas las empresas medianas y grandes del país. A partir de ese momento, comenzó a marchas forzadas la construcción de un Estado comunista en el que el gobierno controlaba la mayor parte del aparato productivo. Casi toda la propiedad agraria fue a parar a manos del gobierno, entonces dispuesto a convertir a Cuba en un emporio azucarero aún mayor de lo que entonces era. Para lograr ese objetivo, creó unas comunas agrícolas que muy pronto comenzaron a mostrar sus deficiencias, con la excepción de pequeñas parcelas de tierra capaces de sustentar a algunas familias laboriosas. En el orden comercial e industrial sucedió lo mismo. En 1959, en Cuba se fabricaban unos 10.000 productos y existía un denso tejido comercial en manos privadas. El Estado confiscó todas esas empresas y decretó la industrialización forzosa del país. Cuba saltaría sobre las previsiones de Marx y construiría el comunismo sin pasar por la etapa del capitalismo desarrollado. Lo haría con el ímpetu revolucionario del hombre nuevo, movido por resortes emocionales y no por recompensas económicas, bajo la dirección de Fidel Castro y el Che Guevara. Pero todo ese voluntarismo resultó desastroso. Los líderes revolucionarios no tenían experiencia empresarial. La producción agrícola e industrial cayó en picado. Casi inmediatamente se produjo un severo desabastecimiento que obligó al gobierno a repartir libretas de racionamiento que todavía se mantienen, mientras se desataba un grave proceso inflacionario que estremecía al país. Yo escribía informes muy confidenciales del Estado, del plan de inversiones, que me obligaba a hablar del estado de la economía. Y el Estado era definitivamente muy malo. Y los informes que nosotros escribíamos, y yo participaba en esos informes, eran muy francos. Sin embargo, la respuesta de Fidel Castro fue incrementar la presencia del Estado en la producción, decretando en 1968 lo que llamó la ofensiva revolucionaria, otro espasmo confiscatorio que acabó con cualquier vestigio de actividades privadas, mientras ordenaba la producción de 10 millones de toneladas de azúcar durante la zafra o cosecha de 1970, mucho más de la cantidad que razonablemente el país podía cultivar, esfuerzo económico que produjo un enorme descalabro en el resto de los renglones de la producción nacional. La consecuencia de aquellos planes improvisados, casi todos basados en la fiebrada imaginación de Fidel Castro, fue la quiebra financiera del país, una reducción sustancial de la capacidad de consumo de los cubanos y el fracaso de lo que se llamó el idealismo revolucionario, inaugurándose a partir de 1970 una total sovietización del modelo administrativo cubano, mediante el calco a partir de ese momento de cuánto se hacía en Moscú.
Lo que entonces se dijo era que terminaba la etapa del gobierno carismático unipersonal y se pasaba a la era del pragmatismo institucional guiado por el partido único, algo que en realidad nunca sucedió, porque Fidel mantuvo totalmente las riendas del poder en sus manos. Paradójicamente, el desastre económico provocado por la revolución no impidió que una de las principales funciones del gobierno fuera tratar de crear en todas partes regímenes similares al forjado en Cuba. En América Latina, prácticamente todos los países, con la excepción de México, ya fueran dictaduras o democracias, sufrieron las intervenciones militares cubanas, directa o indirectamente, y Cuba se convirtió en el santuario de guerrilleros y subversivos de todas las partes del mundo, incluidos los terroristas de la ETA vasca o los separatistas irlandeses. Dentro de esa atmósfera de aventurerismo y violencia fue que en 1967 el Che Guevara perdió la vida en Bolivia tras haber intentado crear guerrillas en el Congo pocos años antes. Fue precisamente en África y con armamento y apoyo logístico proporcionado por los soviéticos donde con mayor intensidad se hizo notar la voluntad de Fidel Castro de convertirse en uno de los líderes mundiales a cualquier costo. Primero en Angola y luego en Somalia, las Fuerzas Armadas cubanas durante 15 años, entre 1975 y 1990, participaron en guerras africanas y desplegaron varias decenas de miles de hombres en la más larga intervención militar protagonizada en el exterior por un país del Nuevo Mundo, incluido Estados Unidos. Mientras todo esto sucedía, la dictadura cubana simultáneamente, con el auxilio de los subsidios soviéticos, llevaba a cabo un gran esfuerzo en 3 campos de acción en los que alcanzó cierto nivel de excelencia: la expansión de la educación, la salud y las prácticas deportivas. Es cierto que en esos 3 sectores el punto de partida era alto, dado que Cuba en 1959 formaba parte de los países más desarrollados de América Latina, pero no hay duda de que el gobierno de Castro redujo el porcentaje de analfabetos, similar al de España en 1959, multiplicó el número de graduados universitarios, creó una notable red sanitaria y consiguió que un alto número de atletas cubanos alcanzara medallas olímpicas. Paralelamente, el Estado comunista, a la manera soviética, creaba las instituciones adecuadas para mantener el control de la sociedad. En cada calle y en cada barrio se instalaban comités de defensa de la revolución, que eran organismos dedicados a la vigilancia de todos los vecinos, acompañados por milicias populares y una fortísima presencia de la seguridad del Estado, la temida policía política. En el terreno laboral, el control de la ciudadanía lo ejercían el aparato sindical y el Partido Comunista. Y constituyen esta Federación de Mujeres Cubanas. Mientras que otras organizaciones de masas como la Federación de Mujeres y la Federación Estudiantil Universitaria se utilizaban para mantener el orden y la obediencia entre sus millones de afiliados. Más que instituciones para servir a la sociedad, se trataba de verdaderos establos en los que se recluía a las personas para asegurarse la obediencia a las directrices del gobierno, reprimiendo intensamente cualquier manifestación de inconformidad. Naturalmente, las peores consecuencias de la entronización del comunismo en Cuba se dieron con la pérdida violenta de vidas humanas. El doctor Armando Lago y la investigadora María Berlau, en el único recuento metódico de víctimas que se conoce, le atribuyen al gobierno la muerte directa de 10.305 personas, la mayor parte fusiladas o asesinadas en los presidios, mientras calculan los balseros ahogados en 77.789. Si a estas cifras se le agrega el altísimo número de presos políticos, decenas de millares a lo largo de medio siglo, de los que todavía hoy existen unos 250, se podrá suponer el inmenso quebranto que ha padecido el país a lo largo de ese periodo. En
En el terreno económico, las consecuencias del establecimiento del comunismo desataron también una terrible catástrofe. Paulatinamente, Cuba dejó de ser una de las naciones más prósperas de América Latina para convertirse en una de las más pobres e improductivas, pese a haber contado durante 30 años con el masivo subsidio de los soviéticos, calculado en algo más de 100.000 millones de dólares. Ello ha provocado una disminución notable de la calidad de vida de los cubanos y un visible deterioro de sus condiciones de vida en los 5 renglones básicos de cualquier sociedad moderna: la alimentación, vivienda, agua potable, comunicaciones y transporte. Esto se explica por la destrucción y dispersión de la clase empresarial, el aniquilamiento del capital acumulado a lo largo de siglos de economía capitalista, la súbita interrupción de los lazos comerciales con Occidente y, sobre todo, por la incapacidad total de la planificación y del Estado empresario para satisfacer las necesidades más elementales de las personas. A lo que se añade el elemento destructivo de los huracanes que con cierta frecuencia barren la isla, dejando una estela de destrucción que la débil economía colectivista es incapaz de contrarrestar. En el ámbito social, la dictadura comunista, además de la homofobia que la llevó a encarcelar a miles de homosexuales para reprogramarlos, provocó una dolorosa ruptura familiar, con el agravante de que los cubanos escapados de la isla durante muchos años ni siquiera podían mantener relaciones por carta o por llamadas telefónicas con sus parientes, porque a estos se les exigía romper sus vínculos con los traidores que habían abandonado Cuba. Hoy hay cerca de 3 millones de cubanos y sus descendientes radicados fuera del país, pese a las enormes dificultades que la población debe enfrentar, tanto para salir como para ingresar en la isla, operaciones para las que siempre se requiere un permiso especial del Estado. En el tema religioso, bajo la prédica militante del ateísmo, la sociedad se fue alejando de la tradición judeocristiana de donde provenía por su origen cultural español, esencialmente católica, factor que acaso contribuye a explicar la relajación de las costumbres sexuales, el aumento vertiginoso de la prostitución, incluida la infantil, el número de abortos y suicidios, el mayor con mucho de América Latina, y la constante apropiación indebida o robo de los bienes del Estado por parte de la sociedad. La educación masiva universitaria ha generado un importante número de graduados, unos 800.000, entre los que hay 65.000 médicos y millares de ingenieros, convirtiendo a Cuba en el país latinoamericano con mayor capital humano con arreglo a la población. Lamentablemente, junto a esta estructura médica, hay una casi total carencia de medicinas, equipos y material, al extremo de que los pacientes muchas veces tienen que llevar sus propias sábanas y en las salas de cirugía faltan el hilo de sutura y el jabón, mientras suele escasear hasta la anestesia. Las manifestaciones culturales, siempre muy reguladas por el Estado y regidas por el principio dictado por Castro en 1961 de que fuera de la revolución nada, ha cultivado con cierta intensidad, aunque sin demasiado éxito, el cine, la danza, la música y la literatura. Pero inevitablemente, en medio de tensiones causadas por las protestas de los espíritus independientes, como recuerdan los sonados casos de algunos de los escritores perseguidos como Heberto Padilla, Reinaldo Arenas, María Elena Cruz Varela o Raúl Rivero. Tal vez en el deporte es donde la revolución ha cosechado sus mejores frutos. No hay otro país latinoamericano, incluidos Brasil, México y Argentina, los 3 grandes de América Latina, que hayan obtenido tantas medallas como Cuba en los torneos internacionales. Sin embargo, junto a esa innegable verdad, está la de un Estado que se proclama dueño de la voluntad y la vida de sus atletas y no los deja salir al exterior a convertirse en profesionales y perseguir sus propios fines, lo que provoca el espectáculo grotesco de jugadores de béisbol que tienen que escapar en balsa para poder desarrollar su potencial deportivo como libremente hacen los atletas del resto del mundo. Si el balance final de medio siglo de comunismo cubano objetivamente es tan negativo como se desprende de este recuento,
¿Por qué el régimen de los Castro ha sido uno de los pocos que sobrevivió a la debacle que acabó con la URSS y sus satélites? Pese a que este episodio significó además el fin del cuantioso subsidio soviético a Cuba en 1991, entonces calculado en 5.000 millones de dólares anuales, y la caída súbita de la capacidad de consumo de los cubanos en un 40%. Según el gobierno de La Habana, esa capacidad de resistencia se debe a la adhesión casi unánime de los cubanos al régimen y al origen autóctono del comunismo cubano. De acuerdo con esta explicación, no fue un sistema impuesto por el Ejército Rojo como los que existían en Europa, sino el resultado de una revolución surgida de la voluntad del propio pueblo. Sin embargo, tal vez la razón sea otra. El régimen ha resistido porque Fidel y Raúl Castro no permitieron la menor fisura que pudiera poner en peligro el control que ejercen sobre absolutamente todas las instituciones y órganos del poder. Como sucede en Corea del Norte, país que tampoco modificó su modelo esencialmente stalinista y tampoco ha visto cambios sustanciales. En Cuba no hay espacio para la discrepancia organizada en ninguna zona del poder. Ningún funcionario puede expresar un criterio discrepante sin ser inmediatamente apartado de su cargo, y en el mejor de los casos, condenado al ostracismo. El partido, el aparato administrativo, los militares y la policía, la prensa, los jueces y fiscales. En Cuba no puede hablarse de poder judicial, porque esta rama del gobierno, como todas, está subordinada a la autoridad del partido y este al criterio de Fidel y Raúl. Absolutamente todos los órganos de gobierno están en las manos de los Castro. Es cierto que existen unos cuantos centenares de opositores demócratas dispuestos a expresar su inconformidad con la dictadura, pero el gobierno, aunque no los aplasta, les impide manifestarse dentro de las instituciones o participar legalmente en la vida pública del país, limitando la actuación de estas personas o grupos a pequeñas reuniones privadas y a comunicaciones periódicas con los corresponsales extranjeros radicados en Cuba, o con los viajeros que se asoman al país para dar la sensación de que en la isla existe una oposición artificialmente mantenida desde el exterior, rechazada por el conjunto de la sociedad. Cuando los disidentes se extralimitan, el gobierno utiliza contra ellos diversas formas de represión. En primer término, pueden perder sus trabajos, les cortan las líneas telefónicas, les confiscan los libros, las computadoras o máquinas de escribir. Si no escarmientan, el gobierno lanza las turbas contra sus casas en los llamados actos de repudio. El próximo paso es la cárcel, como sucedió en el 2003, cuando 75 activistas de derechos humanos, periodistas y bibliotecarios independientes fueron enviados a prisión y sentenciados a penas de hasta 25 años de cárcel. Naturalmente, este ambiente de terror paraliza a la mayor parte de la sociedad e impide que las fuerzas que desean el cambio, aunque constituyan la inmensa mayoría del país, consigan hacerse oír y logren redefinir el destino colectivo de los cubanos en dirección del pluripartidismo, la democracia representativa y un sistema económico que reconozca los derechos de propiedad a los individuos. En todo caso, lo probable es que con la desaparición de los hermanos Castro, Fidel tiene 82 años y está muy enfermo, Raúl cumplió 77 y también circulan rumores sobre la salud de su castigado hígado. Entonces, aunque yo voy a salir un momento, tú empiezas a hablar, si está de acuerdo el presidente. El comunismo cubano llegará a su fin. Cuando se llegue a ese punto, va a parecer casi inexplicable que durante 50 años 3 generaciones de cubanos vieron cómo sus vidas se consumían al calor del error, la dictadura y la sinrazón de la Revolución cubana.